Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fidel Moisés Casarín Caloca y voy a ser su titular de Derecho Mercantil en este cuatrimestre. Y en este primer video vamos a dar lo que son las reglas generales, cómo vamos a estar trabajando durante todo el cuatrimestre, hasta en tanto no haya un cambio por la contingencia. Para eso la universidad y las autoridades sanitarias nos van a estar señalando a qué día vamos a poder regresar a nuestras clases presenciales. Por lo pronto van a ser de esta forma. Yo voy a estar dando videos, salvo que ustedes consideren pertinente hacer un tipo de cambio en la dinámica. Con mucho gusto yo voy a estar en plena disposición para su cambio. Por lo pronto, este va a ser la dinámica de la clase del día de hoy y espero que les guste. Bueno, para empezar, estaremos estableciendo lo que es el procedimiento de la clase virtual. Para ello voy a empezar en el grupo de WhatsApp de la clase, en la que ya están todos establecidos, agregados. Y para ello voy a empezar con la clase con un anuncio a través de un audio. Y posteriormente voy a solicitarles que escriban su nombre y la palabra presente. Esto es para tener asentado su asistencia durante la clase de Derecho Mercantil. Voy a guardar aproximadamente unos 5 minutos y después de esos 5 minutos vamos a empezar con el desarrollo de la clase. ¿En qué va a consistir? Voy a mandarles el link de, del video que haya realizado para la clase correspondiente y ustedes lo van a tener que visualizar. Una vez terminado el video, les voy a dar una actividad la cual va a corresponder eh, del tema que se haya visto en la clase y quizás a lo mejor voy a tratar o voy a necesitar que busquen algún concepto. Y para concluir cada clase voy a darlo por concluido y para eso voy a mandar un mensaje. Respecto a los criterios de evaluación, estos están divididos ya en el plan de estudios, solo en cuanto es a los exámenes parciales y exámenes finales. En lo que se refiere a los otros porcentajes, yo les di ese porcentaje, el que se encuentran viendo, pero si ustedes consideran antes de la siguiente semana que sea necesario hacer algún cambio, lo podría hacer con todo gusto, pero tendría que ser mayoría de sus compañeros, como una buena democracia. Los rubros son muy sencillos. Primero hay que hacer una elaboración de reportes de lectura. Yo les voy a estar mandando una lectura. Bueno, la primera yo se los voy a generar. Creo yo que la que les elegí en esta vez, en esta ocasión, creo que va muy ad hoc a lo que estamos estudiando. Y aquí estoy dando como una especie de combinación entre lo que está pidiendo la universidad, que es que todos los alumnos lean un poco más, eso es su objetivo, y eh, acomodarlo a la propia clase y tratar de que tenga como un buen sabor de boca para ustedes. Ahorita lo van a ver. Posteriormente, o cuando haya nuevas lecturas, si alguien considera prudente alguna lectura que vaya ad hoc a la clase, o bien si todos sus compañeros quieren, aceptan esa lectura, también podemos hacer esa actividad. Estos reportes en su conjunto van a valer el 10% de su calificación final. En cuanto a la participación en clase, esa es el 30%. Bueno, yo estoy considerando el 30% y es muy sencillo. Van a ser las asistencias y las actividades que se hagan en la clase. La que les comenté al principio, en donde una vez terminado el video les voy a mandar un formulario. Ustedes lo van a rellenar y una vez rellenado yo voy a estar evaluando esas actividades.
Si ustedes tienen la asistencia y estas actividades, pues automáticamente van a tener el 30%. También vamos a tener un ensayo final. Yo les estaría diciendo cuáles son los criterios que voy a necesitar para que me entreguen ese ensayo final, que va a tener un valor del 10%. Y de cajón vamos a tener 2 exámenes parciales, esos no se pueden mover, y también el examen final. Lo que sí les puedo garantizar es de que no van a ser acumulativos. En cuanto al reporte de lectura, yo siempre lo divido en porcentajes, y sobre todo tengo la costumbre de señalar qué es lo que quiero en cada reporte. Generalmente se los pido a mano, porque con eso me da certeza de que si no leyeron el libro o la obra, por lo menos al momento de transcribirlo se les quedaba algo en mente. En este caso no se va a poder hacer así, y hice los cambios pertinentes para que me lo puedan entregar de manera digital. En cuanto al formato, ese en general va a ser el 50%, y si tienen los rubros que les voy a estar diciendo, con eso va a ser más que suficiente para que tengan ese 50%. El primero de ellos es de que por favor no excedan más de 3 páginas su trabajo, porque el hecho de que me den por ejemplo 4, 5 o 6 páginas, eso no me da una referencia de que hayan leído la lectura, válgame la redundancia. Lo que sí les puedo asegurar es que es más, en un párrafo me pueden describir prácticamente todo lo que leyeron, sin necesidad de estar dándole un perifolleo. Necesito que sea en fuente Arial 11, tiene el porcentaje del 5%. También necesito una portada. Esta portada va a ser extra de las páginas que vayan a realizar sobre el trabajo. En este caso voy a necesitar en la portada, por favor, el título de la lectura, el nombre de la alumna o alumno, grado y grupo. Asimismo, necesito de que los párrafos que vayan escribiendo tengan como un máximo de 10 renglones. Pueden ser 3, 4, 5, pero máximo 10 renglones. No pueden ser de más, porque uno se pierde en cuanto a la lectura. El interlineado va a ser de 1.15, y por favor los archivos van a ser en Word, no los necesito en PDF. Ok, y ya teniendo eso ya tendrán el 50%. Del otro lado voy a necesitar ahora lo que es el contenido. En el contenido va a ser entre 2 o más párrafos con la síntesis de la lectura. Ustedes van a escribirlo. Pueden ser los párrafos que quieran, siempre y cuando no excedan de las 3 páginas que les dije al principio. Por favor, no deben de tener falta de ortografía. Siendo manuscrito, pues a lo mejor sí pudiese entender que hubiera alguna, pero cuando se trata de Word que automáticamente corrige, pues sería como que no digo ilógico, pero sí como que sería una falla suya. Y por último voy a necesitar que me hagan un párrafo de conclusión. Ese sí no tiene límite de 10 renglones, pueden hacérmelo de 20, 30, siempre y cuando no se excedan de las 3 páginas que les estoy señalando. O bien puede ser en un solo renglón, señalándome nada más por qué les gustó la lectura, bueno, si les gustó o no les gustó, y por qué sí y por qué no les gustó. Y ya con eso tendrán el otro 20%. Juntándolos ya tenemos el 100% de cada lectura. Pues bien, el primer reporte que me gustaría que me entregaran, ese va a ser presentado por ustedes el 23 de mayo. Ya lo puse. El 23 de mayo me estarían entregando ese primer reporte. Son 2 semanas. Si leen 10 páginas, son aproximadamente 100 páginas. Quitándole algunas cositas, por decirlo, la paja, serían como alrededor de 101, 102 páginas. Si lo van leyendo
cada día 10 páginas, van a tener tiempo suficiente para verlo concluido y sobre todo van a tener otro tiempo extra para realizar su reporte de manera tranquila. No necesitan buscar el libro. Aquí les dejo lo que es el link. Ahí le van a dar clic. Yo ya lo subí a una nube virtual y ustedes lo van a poder descargar sin ningún problema. Y si así lo tuvieran, me mandan un mensaje y yo con todo gusto les paso el libro. Bueno, en este caso la obra. El Mercader de Venecia, si anteriormente lo conocían, pues es una obra de William Shakespeare muy, muy atractiva en cuanto a su lectura, la forma en que se va expresando en el desarrollo de este libro es muy ameno. Tiene algunas palabras, lo van a ver, son muy poco comunes, pero es muy digerible esa obra. Les va a gustar mucho. Lo más probable es de que lo lleguen a tener como uno de sus libros favoritos. También este tipo de reportes, lo que mi objetivo principal es de que al final del curso tengan por lo menos 3 lecturas ya realizadas en el primer semestre de este año y lograr superar el promedio de lectura de un mexicano, que es el de 0.5 libros. Al momento de ya haber leído estos 3 libros, ustedes ya tendrán por superado alrededor de 500% del promedio de un mexicano. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera unidad, que es la importancia del estudio del derecho mercantil. Y como primer punto vamos a hablar lo que es el derecho. Pero ¿qué creen? La primera definición del derecho no se los voy a dar yo. En un momento más, cuando hagamos nuestra actividad, les voy a pedir que con sus propias palabras definan qué es el derecho para ustedes. Ese punto de vista para mí es muy importante porque con base a esa definición que ustedes me vayan señalando, en la siguiente clase yo puedo hacer una definición. ¿Qué les parece? Bueno, saltando esa definición de derecho, esta ciencia, esta materia, por decirlo de una manera, se va a dividir en 2 rubros, lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. En cuanto a la parte pública del derecho, se señala que es un conjunto de normas que regulan la actividad del Estado en el ejercicio de sus funciones soberanas y en su relación con los particulares en su calidad de poder público. Y este se va a caracterizar por la especial situación de privilegio que tiene el Estado frente a sus ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta parte del derecho, la autoridad que crea las normas va a estar sometiendo, por decirlo de una manera, a los ciudadanos que se encuentran en una sociedad, pues para obtener un fin último. En este caso es el bien común. Si se fijan, todas las normas, leyes, reglamentos, lineamientos, todo lo que todas las normas de conducta que se van generando en la sociedad mexicana es precisamente para ir llevando a la ciudadanía a que haga determinadas conductas o bien que no las realice. ¿Y cómo va a evitar o va a obligar a que realice esas conductas? Pues a través de las facultades que las propias leyes le encomiendan a la autoridad para poder someter a los ciudadanos. Y en este caso, los 2 sujetos se encuentra uno subordinado sobre el otro. Ahora bien, en cuanto al derecho privado, este derecho se encarga de regular las relaciones jurídicas entre individuos constituidos, o sea, sujetos de derecho,
en condiciones de igualdad. Como ya les había dicho en el anterior, existe una subordinación y en el derecho privado, los dos sujetos son iguales, están en coordinación y no existe una mediación de intereses en el Estado, o con el Estado, perdón. Aquí los dos individuos van a señalarse cuáles son sus derechos y obligaciones, porque entre ellos van a crearse y se van a obligar sin la intervención de algún Estado. Y lo que sí va a intervenir es la voluntad de las partes. Es lo único que va a intervenir. Y ustedes me dirán, pues si entre ellos son los que están haciéndose obligados o se van a obligar, pues entonces ¿para qué existirá el derecho privado? ¿Para qué tenemos un código de comercio? Pues si entre ellos se pueden estar estableciendo sus obligaciones. Pues resulta ser de que el derecho privado, si bien hay una voluntad mutua, siempre tiene que haber como una regulación en donde las conductas no sean injustas. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en donde un individuo con conocimientos pueda someter, aunque parezca que son iguales, pueda someter a otro a conductas que podrían perjudicarlo. Un ejemplo de ello son los contratos leoninos. En el argot de los abogados, son aquellos contratos que siempre van a beneficiar en gran medida a una de las partes y en perjuicio de la otra. Bueno, pues para eso existen estas regulaciones. Y ustedes me dirán, ¿de dónde se crea el derecho mercantil? Como bien dijimos, este derecho lo que va a hacer es regular la interacción entre individuos. ¿Pero qué creen? No existieron de forma original, sino que a través de una evolución de las actividades de los seres humanos es cuando llegó a crearse. Porque antes de lo que podemos considerar como mercantil, existían otras actividades que les llamamos comercio. El comercio como tal es anterior a lo que es lo mercante. Y me explico. El comercio lo tenemos como entendido como el intercambio de bienes o servicios que tienen su origen en el trueque. Y si se acuerdan, pues el trueque es muchísimo anterior a las civilizaciones europeas. Las sociedades primitivas hacían este tipo de trueques o intercambios para, pues por así decirlo, diferenciar entre comidas o bien algún tipo de utensilio. Entonces, ¿por qué se necesitó que existiera un derecho mercantil? Pues si todo el mundo hace comercio, ¿qué necesidad había de que existiera una regulación? Pues bien, una vez que las sociedades se organizaron de tal forma que pudieron satisfacer sus necesidades básicas, fue posible que los bienes y servicios producidos por una sociedad fueran intercambiados con otras. Este suceso fue resultado de la división del trabajo, pues cada individuo y sociedad pudo especializarse en la producción de determinados bienes, los cuales serían intercambiados posteriormente por otros no producidos por un individuo al interior de una sociedad. Bueno, acuérdense que también de que una persona, por ejemplo, un artesano, pues puede estar produciendo una serie de productos, pero no va a ser agricultor o por ejemplo no tendrá la especialidad de herrero o ganadero para poder obtener comida, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues se lo intercambiaba. Sus artesanías se las intercambiaba con el herrero para obtener algunos productos de él, o bien del agricultor para obtener algunos, no sé, semillas o algún tipo de fruto. Posteriormente nació lo que era el feudalismo, que era un sistema político en el que el señor feudal garantizaba la seguridad de sus servicios al interior del feudo.
pues los monarcas eran incapaces de protegerlos a sus propios súbditos. Una vez que se establecen este tipo de sociedades, eh, ya pasada la Edad Media, empiezan a formarse este tipo como mini estados, por decirlo de una manera, en donde el señor feudal tenía un castillo que podía proteger a las personas que se encontraban, o la población que se encontraba alrededor de ese castillo, de los bárbaros o de otras poblaciones que buscaban obtener algún beneficio destruyendo las poblaciones. Entonces lo que hacía era de que todas las familias que se encontraban fuera del castillo podían protegerse dentro del castillo, y a cambio de esta protección el señor feudal recababa ciertos impuestos, ciertas riquezas. Y cuando ya tenía una muy buena estructura, ahora lo que hacía era hacer un intercambio entre feudos para poder hacer, pues se puede decir que comercio. Una vez bien estructurado ese tipo de sociedades, pues resulta ser de que en la Edad Media se llevó a cabo algo que a lo mejor conocen, se llaman las cruzadas. ¿Y qué eran estas cruzadas? Bueno, por órdenes del Papa, lo que hacían aquellos nobles de Inglaterra sobre todo, era atravesar toda Europa hasta llegar a la tierra sagrada, a la tierra santa, y combatir a los infieles, en este caso los moros. ¿Y qué fue lo que pasó? Imagínense, aquí en Inglaterra, viéndolo en la imagen, tenían que atravesar toda Europa, toda, hasta llegar hasta arribita de lo que era Antiquía, hasta esta parte de Antiquía, tenían que llegar los cruzados para combatir a los árabes. Y ustedes lo podrán decir, no, pues está muy fácil, pero no es cierto. Porque de aquí, de Londres, para llegar hasta acá, tardaban entre 3 y 4 años. ¿Y por qué tardaban tanto? Porque necesitaban alimento, necesitaban armas, necesitaban una serie de insumos que tenían que ir recolectando durante todo su trayecto. Y para eso empezaba a haber gente de otras poblaciones de Asia o de Oriente Medio y de Europa y de África, iban a unos puntos estratégicos para estar vendiendo ese tipo de mercancías. Esto fue tan exitoso para los comerciantes que empezaron a establecerse en esos puntos estratégicos, y empezaron a tener, pues por así decirlo, sus empresas en esos lugares. El comercio en este periodo se convirtió en una actividad pujante que rebasó el derecho romano. Y hago referencia al derecho romano porque una vez que se pierde, por así decirlo, la caída del Imperio Romano en 1476, si bien fue invadida el Imperio Romano de Occidente, lo cierto es de que se quedaron con el derecho romano, pero resulta ser de que el derecho romano ya no era aplicable en cierta medida a ese tipo de actividades. ¿Por qué? Imagínense asiáticos, los propios europeos o otras zonas que eran muy distantes, con reglas muy distintas, y que se tenían que reunir en un lugar en donde prácticamente no conocían sus usos y costumbres. Imagínense en esos lugares en donde llegaba basta parecer chiste, un oriental, un africano y un europeo. Y como cualquier sociedad o como cualquier interacción entre personas, pues empezó a haber conflictos, y esos conflictos no se podían resolver con este tipo de derecho romano, porque este era muy formalista y solamente regulaba ciertos actos aislados, y resultaba insuficiente para dar solución a los problemas que se surgían en el comercio medieval. Recuerden que en aquel entonces
pues lo que se movía mucho era dinero, y también pues el interés económico de las personas. Imaginemos que llegaban a esos lugares, eh, y que al final de cuentas no pudieran vender nada, lo que iba a implicar de manera desastrosa de un comerciante que venía, por así decirlo, de Medio Oriente, llegar hasta Italia, toda la inversión que realizó para llegar hasta ahí y no poder vender sus productos. O peor aún, los vendía y resulta ser de que no le pagaban o no tenía la posibilidad de cobrarle a quien le vendió. Y agréguenle que no es nomás una sola actividad que se realizaba, o sea, no nomás vendía una vez, sino era repetitivo al grado que en esas ciudades, por ejemplo en Venecia, había tal cantidad de actividad comercial, que no se daba abasto incluso el propio derecho cuando existían algunos conflictos. Así pues, debido a la falta de un marco jurídico adecuado para resolver dichos conflictos, se empezó a crear lo que llamamos gremios, a fin de resolver dichos conflictos. Y se hacían en los consulados, eh, que eran regulados por normas de quien los operaba. Una vez que se crean estos gremios, posteriormente se empiezan a desarrollar tribunales de esta naturaleza. Y bueno, estos eran tribunales ad hoc que eran creados por los propios gremios. Cuando el Estado empieza a ver que hay mucho dinero de por medio, y empieza a haber ciertos conflictos económicos en esos estados, bueno, en este caso eran todavía repúblicas, el concepto de Estado todavía no estaba bien definido. Lo que empieza a pasar es de que de los estatutos de cada uno de los gremios se va haciendo un compendio de esas actividades, y a eso le vamos a llamar mercantis o derecho mercantil, el cual todo tipo de normas o todo este tipo de leyes y reglamentos que se fueron creando en esta Edad Media, no me lo van a creer, pero actualmente es el que estamos utilizando. E incluso, como dato curioso, el Código de Comercio que fue implementado por Porfirio Díaz en 1889, actualmente es el que va rigiendo. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres que se daban en aquel entonces, primero en la Edad Media, luego llega aquí a México a través de la invasión española, bueno, la conquista española, y posteriormente como México independiente, se siguen utilizando dichas prácticas. Ojo, han cambiado algunas situaciones. En aquel entonces obviamente no tenían lo que es internet o cualquier otro aspecto tecnológico que podremos utilizar el día de hoy. Pero si se fijan, lo básico está implementado de igual manera en aquella época que en la actual. Dicho lo anterior, y creo que para concluir esta clase vamos a dejar lo que es el derecho mercantil, el cual es aquella rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, la actividad del comerciante, individual y colectiva, y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles. A lo largo de este curso vamos a ver cada uno de estos elementos de esta definición de manera separada. Vamos a ver qué son los actos mercantiles, a quién se le puede llamar comerciante, sinónimo de mercante, qué actividades, qué negocios se pueden implementar, o cuáles son los regulados por nuestra ley. Acuérdense que no todas las cosas son mercantiles, aunque sean comerciales. Por ejemplo, el comercio de cosas ilegales existe una compraventa de este tipo de cosas ilegales, pero no son actos mercantiles. Repito, lo vamos a estar viendo en próximas clases. Bueno, hasta aquí por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y en un momento más van a ver el formulario en el chat que tenemos, el cual voy a necesitar que en la primera parte
requisiten algunos datos que me gustaría saber de ustedes. Y en la parte 2 van a hacer algunas preguntas de lo que vimos el día de hoy. ¿Ok? Y o si no, todavía no lo hago, pero quizás haga una pregunta que corresponda a la siguiente clase. Y ya para terminar esto, les voy a estar mandando lo que son las diapositivas, ustedes no se preocupen por ello. Yo me voy a encargarme de entregarles estas diapositivas para que ya lo tengan en su haber. Muchísimas gracias por su atención.